Hola, ¿cómo están? Esta es una cápsula audiovisual para que hablemos un poco de prosodia y principalmente de la entonación. Y cómo, qué es, ¿verdad? Esta construcción prosódica del habla, en qué consiste y por qué la entonación es tan importante para la enseñanza de la oralidad y en general para las prácticas orales. Primero decirles que el acento, así como uno lo entiende, ¿no es cierto? En general se relaciona como a la palabra a la palabra léxica o a la palabra fónica, que es un poco más grande en estructura de sonido que la palabra léxica en sí. Entonces no existe un solo tipo de acento para el español, sino que le colocamos como apellidos, acento de palabra o intensivo, acento de frase o el acento de que se mueve, que generalmente le llamamos acentuación. En el fondo, el acento es una carga fuerte de intensidad, de frecuencia fundamental y de duración que involucra una unidad silábica que resalta sobre las otras unidades silábicas de una unidad mayor, como una palabra, como un enunciado. Así las cosas, podemos entender que es un elemento prosódico, el acento, que realza, que distingue unos elementos de otros por medio de la actuación conjunta del tono, la intensidad y la duración, ¿ya? Como les decía antes, bueno, entender bien que cuando hablo de frecuencia fundamental es el correlato acústico del tono. En el fondo, nosotros medimos la frecuencia fundamental y la percepción que se tiene de esta frecuencia fundamental es un tono, ¿ya? Que puede ser alto, bajo y que tiene movimientos, puede subir y bajar, puede estar compuesto, etcétera, ¿ya? Eh, y además, ya el acento lo que hace lingüísticamente es que aumenta la cantidad total de la energía de la sílaba a partir de la fuerza con que el aire es expulsado por los pulmones, por supuesto, lo cual hace que el tono se modifique y la duración también. Por eso tiene mucho que ver con la destreza que uno tenga para poder marcar el acento. O sea, uno tiene que tener una conciencia fonológica de cuáles son las sílabas que tienen acento dentro de una palabra y cuáles son también las sílabas que tienen acento o que uno va a mover y va a intervenir este acento, va a generar más energía cada vez que uno quiera realizar movimientos tonales. Y los movimientos tonales son los que uno percibe en la entonación. Cuando la persona cambia de intención, cuando la persona te está diciendo algo que no está dentro de la estructura sintáctica gramatical, cuando la persona quiere hacer un énfasis por medio de la modificación tonal o cuando la persona quiere, por ejemplo, atenuar por medio de la modificación tonal. Así que tenemos todas esas ya perspectivas que nos van indicando qué cosas podemos hacer nosotros al hablar con el tono, solamente con el acento que es de palabra o con el acento tonal que implica movimiento dentro del enunciado, ¿ya? En general, el tono está implicado en la voz, ¿no es cierto? O sea, la voz es un fenómeno exclusivamente tonal porque, como decíamos antes, lo que sale de nosotros es una onda sonora que es un torrente, ¿verdad?, de ondas complejas que principalmente está definido por la frecuencia fundamental, ¿ya? Entonces, estas frecuencias suben y bajan y en el proceso de fonación el aire vibra, ¿no es cierto? Y se genera una serie de frecuencias. Entonces la frecuencia fundamental es la frecuencia promedio o primera principal y promedio que uno finalmente escucha. ¿No? Uno no escucha cada una de las frecuencias, sino que uno escucha una frecuencia fundamental que es una síntesis de todas las frecuencias que se generan, que suben o bajan, y la percepción que tenemos de eso es el tono. Entonces uno dice, oye, el tono con el que me habló, ¿ya? Y para efectos de poder analizar y describir de qué se trata ese tono físicamente, uno analiza y mide la frecuencia fundamental. Así que hay otras frecuencias que son secundarias o son los llamados armónicos, ¿ya? Que nos sirven para describir la composición de cada uno de los sonidos como vocálicos consonánticos, ¿ya? Pero principalmente en la frecuencia fundamental nos da información
sobre qué hacemos nosotros cuando hablamos, cómo generamos movimientos tonales por medio de las variaciones de frecuencia que realizamos, manipulando nuestra energía de duración, de cantidad, ¿no es cierto? Y de manejo de la frecuencia fundamental para intencionar tonos que van a tener un significado lingüístico, como por ejemplo pregunta, respuesta, exclamación, ¿verdad? Dejar en suspensión también un enunciado para seguir luego, ya sea para generar suspenso, ya sea porque uno lo va a seguir como una especie de dos puntos, ¿no es cierto? Que es el equivalente, la marca equivalente ortográfica en la escritura. Otra cosa otro concepto que está dentro de la prosodia es el timbre, ¿ya? En general el timbre es un fenómeno tonal derivado, ¿ya? Que se produce después de la fonación en toda la caja resonadora, ¿ya? Recuerden que la fonación dijimos que estaba acá a nivel de las cuerdas vocálicas, y esto es toda la resonancia que se genera después, en el momento en que uno va a articular. Los resonadores supraglóticos, toda esta cavidad, ¿no es cierto?, faringea, bucal, nasal, potencia unos armónicos u otros, ¿ya?, armónicos diferentes, y moldean el timbre de la voz. Y ese timbre de la voz tiene que ver con la cualidad de la voz. O sea, va a depender de cómo nosotros modulemos, articulemos, ¿ya?, y cómo sea fisiológicamente toda nuestros resonadores supraglotales desde la perspectiva de el tamaño de la lengua, la forma del paladar, la mandíbula, todas las condiciones fisiológicas, y además el modelamiento de nuestra articulación al pronunciar van a generar un timbre de voz particular en cada uno de nosotros. Y eso va a permitir que la cualidad de la voz sea diferente en cada uno de nosotros. Y la cualidad de la voz es un elemento paraverbal. Por otro lado, es súper importante distinguir entre tono y entonación, ¿ya? Esto es muy general, pero es un dato interesante. El tono es la frecuencia fundamental en sí, y es la percepción que tenemos entonces de esta. Por lo tanto, existen en el universo de lenguas en nuestro planeta, existen dos grandes grupos, las lenguas tonales y las lenguas entonacionales, ¿ya? Las lenguas tonales utilizan el tono para diferenciar unidades mínimas con significado. Pueden diferenciarse por 4 esquemas tonales: neutro, ascendente, descendente o cóncavo, ¿ya?, que sube y baja. Así. Un ejemplo de lenguas tonales es el chino y sus variedades. Entonces, puedes tener un monosílabo, una unidad mínima como A, y puedes tener 4 significados asociados a esa A con los 4 tonos distintos. O sea, A, 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 A. Y serían 4 palabras diferentes para nosotros, porque referencia 4 significados distintos. En cambio, las lenguas entonacionales, como el español, lo que generan son una secuencia de tonos. Entonces, nosotros estamos subiendo y bajando cuando hablamos, como que hacemos esto, ¿verdad? Y esa secuencia de tonos es lo que nosotros entendemos como una entonación, ¿ya?, dentro de la cadena hablada. Y entonces va a tener ciertos núcleos, ciertos movimientos tonales que van a ser más importantes y van a resaltar dentro de esos movimientos y van a indicar marcas lingüísticas unas veces, y otras veces marcas que van a ser del tipo más, a lo mejor, de expresión, ¿ya? Y que se podrían considerar paralingüísticas desde la perspectiva que refuerzan lo lingüístico, ¿ya? Entonces la entonación, por un lado, tiene unos límites lingüísticos y es lingüística porque la entonación es fundamentalmente fonológica, es un concepto fonológico, ¿ya?, y forma parte de nuestra lengua y de cómo se articula la gramática oral, por lo tanto es lingüística, pero además tiene unas funciones que pueden contribuir a esos límites lingüísticos, ¿ya? Entonces ahí es donde a veces se genera la confusión y la gente solo se queda con la idea de que es paralingüística, ¿ya? Y no es así. Ahora,
vamos a mirar, o sea, vamos a ver más adelante las funciones de la entonación para que nos quede súper claro, ¿ya? Algo muy interesante, que es también importante, es entender que el acento es la fuerza o energía máxima sobre la sílaba, como ya decíamos, y con él se entrega una intensidad, ¿verdad? Y algunas veces un contraste. O sea, en español, en cuanto a acento de palabra, no tenemos contraste con cada una de las palabras por acento. Por ejemplo, eh, tenemos la palabra casa, pero no existe casá, ¿ya? O sea, no hay un paro positivo por cada una de las marcas de acento de palabra. Hay algunos casos, como revólver, revolver, ¿ya? Y otros casos muy comunes de las formas verbales que marcan el tiempo pasado, presente pasado, paso pasó, ¿ya? Y así todas ellas. Entonces, es interesante que no marca una oposición, pero el acento cuando está desde el límite de la frase entonacional, que ya le podemos llamar una acentuación en el enunciado entonacional, ahí es donde sí generamos contraste, ¿ya? Porque al cambiar el núcleo del acento en el enunciado, cambia el sentido del enunciado. Yo puedo decir, está lloviendo, y hacer el movimiento bien hacia arriba, y va a ser una pregunta, ¿ya? Yo puedo decir, está lloviendo, y estoy aseverando, ¿ya? Ahora, que suba o baja, no siempre está marcado ese contraste, ¿ya? Lo que finalmente marca la diferencia entre una pregunta y exclamación, que ambas son ascendentes generalmente, como está lloviendo, es que hay una variación de la frecuencia fundamental de grados de subida. Entonces, si sube en un 10%, en un 20%, en un 50%, vamos a delimitar si es palabra o o sea, si es pregunta o exclamación. Pero eso es para fines más de descripción y explicación de la lengua, ¿ya? Para fines prácticos, solamente basta con indicar por medio de flechitas ascendentes o descendentes como una especie de marca en el texto, si es que queremos como a los estudiantes ayudarlos a que puedan, ¿no es cierto?, precisar mejor su entonación, si es que van a dramatizar una lectura, si es que van a oralizar un texto y entonces que poner una flecha hacia arriba cada vez que hay exclamación, dos flechas hacia arriba, cuando hay entonación, una flecha hacia arriba, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hay pregunta, uno dice, ¿cuándo vino? Y ahí uno mueve dos veces. Entonces, después de cuándo uno puede poner una flechita hacia arriba, ¿cuándo vino? Y al final también, ¿ya? O sea, es ascendente, ascendente. Eh, esas son marcas, y son marcas importantes porque generan un contraste lingüístico entre aseverar, preguntar, exclamar, ¿verdad? Eh, y también dejar neutro, ¿ya? Dejar un ámbito neutro o dejar como en suspenso la curva, ¿ya? Eso es muy importante. Eh, Otra cosa interesante es que con la prosodia, principalmente con la entonación, se puede entregar información o se puede dar a entender que se desconoce información, ¿no es cierto? O sea, el otro puede entender con tu entonación que no le entendiste, ¿ya? Entonces, la típica pregunta, ¿me estás diciendo o me estás preguntando? ¿Ya? O a veces los profesores, cuando le hacemos una pregunta a los estudiantes y ellos nos responden como así, como que si fuera una pregunta y uno dice, bueno, ¿es una respuesta o está preguntando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos entregar mucha información por medio de la entonación y podemos contradecir lo que dicen las palabras, ¿ya? Navarro Tomás tiene una frase célebre en donde él dice que cuando las personas hablan, ¿no es cierto?, con la entonación se puede contradecir lo que las palabras están señalando y que finalmente le hacemos caso más a la entonación que a lo que éstas están referenciando. Y eso claramente tiene que ver con ironías por ejemplo, cuando uno quiere aseverar, pero en el fondo tal vez está diciendo una aseveración en posición de negatividad,
¿ya? Hay muchas maneras en las que uno, no sé, uno puede decir, hola, ¿cómo está? Y la persona dice bien, y uno dice así como, no, no creo que esté bien, con esa exclamación, ¿no es cierto? Y igual uno le va a preguntar qué te pasa. Entonces, la entonación es muy versátil y es una de las herramientas que tenemos que manejar bien para poder generar una buena comunicación por medio de la oralidad, puesto que las prosodias y la entonación son las herramientas fundamentales ¿para qué? Para cohesionar el habla, ¿ya? Eso es muy importante. Por ejemplo, Mac Halliday dijo, hay una relación directa entre la estructura gramatical y el movimiento prosódico. Eso es absolutamente cierto. Por más que por escrito un enunciado podría parecer agramatical, si tú lo dices en la oralidad con una entonación adecuada, va a ser entendible y va a estar dentro de los límites correctos de una gramática oral, ¿ya? No sé, generalmente, o sea, la gramática nos dice, ¿verdad? Descriptivamente, que la tendencia de la sintaxis en español es sujeto-predicado y es, en el fondo, si ya nos ponemos como desde la parte morfológica, ¿no es cierto? Es artículo, sustantivo, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales. Pero muchas veces nosotros comenzamos por los complementos circunstanciales en la oralidad. En lugar de decir, eh, vamos al cine a las 3, vamos al cine a las 3, uno podría decir, a las 3 vamos al cine, y eso es como una corroboración, porque la entonación está indicando que la práctica lingüística que se está realizando en cuanto a discurso es una corroboración, y no es la misma pregunta que la otra. Entonces, tenemos más capacidad de generar diferentes enunciados y poder presentar el discurso de diferentes modos gracias a la versatilidad de la entonación. Por eso también Francisco José Cantero, que él está vivo, es un fonetista a cargo del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Barcelona, eh, y él nos dice, la entonación se trata del principal elemento cohesionador del habla. O sea, lo que hace es generar una cohesión en las estructuras, ¿ya? Y eso es súper importante que lo entiendan también nuestros estudiantes. O sea, lo que yo les decía, una cosa es entrenarlos en la práctica y otra cosa es cómo desde la práctica y desde todo el entendimiento que uno tiene de qué es lo que tenemos, cuál es esta cualidad que tenemos nosotros de hablar, ¿no es cierto? De qué se trata la voz, que ellos descubran qué voz tienen, qué capacidades, ¿no es cierto?, de generar diferentes articulaciones prosódicas, de jugar con la prosodia, etcétera. En la medida que ellos entiendan también cómo funciona, pueden empezar a adquirir un conocimiento importante para poder maximizar el entrenamiento que nosotros les damos en el aula, ¿ya? Por eso es muy importante entender bien que a veces se hace una distinción, sobre todo desde el enfoque europeo, británico, entre elementos que son sistémicos y que por lo tanto pueden ser enseñados, como por ejemplo la función del acento, ¿no es cierto?, en cada palabra, la acentuación, que es este acento que nos lleva a descubrir la entonación, que en el fondo es un acento que genera prominencias o núcleos dentro de una estructura mayor, un enunciado mayor, el ritmo de la lengua, ¿no es cierto?, que es el tempo de habla en el fondo. El ritmo está marcado por la sílaba, pero también por cada cuánto tiempo hay acentos, ¿ya? Y ahí se generan reestructuraciones silábicas dentro de la realidad de la gramática oral. Y finalmente la entonación, ¿ya? Que vamos a detenernos principalmente en mirar los efectos de la entonación para que podamos de alguna manera transmitirlo a nuestros estudiantes, que los comprendan y para que puedan hacer cosas con su entonación, ¿ya? Y por otro lado, la escuela europea también separa aquellos elementos que no son sistémicos, que no pueden ser enseñados, entre comillas, sino que pertenecen al individuo y que el individuo los va trabajando
y los va mejorando con su experiencia lingüística. ¿Ya? Por ejemplo, las pausas, algunas son lingüísticas y otras no lo son. Hay unas pausas que son fisiológicas. Entonces va a depender de la cantidad del aire que maneje el individuo para coordinar con la producción de lo que está diciendo. También está la cualidad de la voz que nombraba anteriormente y todo esto tiene una relación importante con la percepción, porque va a depender de eso cuánto te van a entender y también entender bien cuáles son los efectos de la entonación prepara como oyente para poder saber en qué marcas de entonación voy a poner atención porque creo que hay un giro discursivo, porque creo que hay una atenuación para poder entender todo el discurso oral, ¿sí? Entonces eso es súper, súper importante. Vamos a pasar ahora a trabajar principalmente, yo voy a explicarles, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los mecanismos prosódicos. Entonces, primero, saber que existen unos mecanismos prosódicos. Y estos mecanismos prosódicos, mecanismos porque nosotros podemos activarlos, ¿ya? Podemos activarlos y cuando hacemos discurso oral, nosotros podemos trabajarlos y podemos hacer cosas con la entonación. En general, y yo me apoyo acá de el autor Antonio Hidalgo, aunque esto está en varios manuales de fonética y fonología, y también de fonética y fonología para la enseñanza de lengua. Tenemos tres tipos de efectos modales, por un lado, y por otro lado tenemos funciones de la entonación. O sea, son cosas que se unen, no son excluyentes, se integran, pero para efectos de entenderlas bien, de cómo funcionan, las separamos, ¿ya? Entonces, por un lado están los efectos. Primero el efecto modal, o efectos modales, en plural, porque ahí nosotros podemos intencionar la ironía, por ejemplo, con la entonación. Podemos generar una expresión de sentimientos a través de la entonación y además podemos manifestar cortesía, ¿ya? Entonces, los efectos modales tienen que ver con cuál es el modo prosódico entonativo con el que yo entrego la información. Puedo entregar la misma información siendo irónica, expresando algún tipo de sentimiento asociado a el contenido a la información que estoy entregando o que voy a entregar, como triste, alegre, pesimista, optimista. Y también puedo modalizarlo por medio de una cortesía, o sea, puedo ser altamente cortés al momento de entregar información. Una de las máximas de cortesía prosódicas para el español chileno es alargar y generar un movimiento tonal. Un ejemplo es como eso, ¿ya? Como que alargamos y movemos. Entonces, incluso puede reemplazar el léxico por favor. Entonces, si alguien pide algo, puede decir, ¿me prestas el lápiz? El lápiz, ¿verdad? Entonces, si ya yo digo, ¿me prestas el lápiz, por favor? Suena un poco meloso, ¿no? O sea, basta con decir, ¿me prestas el lápiz? Y como que se infiere que eso es altamente cortés y que es una petición, con cortesía implicada. Si uno lo va a expresar sin marca de cortesía, sin ese efecto modal, uno va a decir, ¿me prestas el lápiz? ¿Me prestas el lápiz, por favor? Pero si yo solo digo, ¿me prestas el lápiz? Suena como que falta algo, ¿no es cierto? Falta el por favor o falta verlo modalizado de una manera más cortés. ¿Me prestas el lápiz? Entonces, esos efectos, ironía, expresión de sentimiento, manifestación de cortesía, es el modo en cómo yo voy a entregar la información. La misma información la puedo entregar y modalizar de manera diferente por medio de la entonación. Entonces, uno puede pedirle a los estudiantes que cuenten una historia o que, por ejemplo, cuenten una anécdota y que la modalicen de manera diferente. Entonces, o uno puede entregar un texto a los estudiantes, pero cada uno de ellos va a modalizarlo al decirlo de manera distinta. Uno va a ser irónico, otro va a entregar expresión de sentimientos de optimismo, otro va a ser pesimista y pesimista, y otro va a ser una manifestación de
modalización de máxima cortesía. O sea, ¿cómo digo algo para que la otra persona no se ofenda? Nada, nada, nada. Entonces, esto es súper interesante, ¿ya? Porque tiene que ver con la modalización. El segundo efecto que vamos a conocer es el efecto discursivo. Esto es netamente lingüístico y es muy importante para que se entienda el contenido de la información que se está entregando, ¿ya? En los efectos discursivos, uno con la entonación puede generar progreso y avance discursivo. Generalmente las entonaciones que van ascendentes, dejarlas no tan ascendente que parezca una curva de pregunta, ni varias secuencias de tonos ascendentes, porque eso va a parecer una exclamación, sino que simplemente aseveraciones que al terminar generen una curva, un núcleo algo ascendente, ¿ya? Porque eso deja abierto el paso a otro enunciado. O sea, en el fondo funciona así como una secuencia de enunciados grandes que no tienen mayor variación y que al final ascienden un poco. Porque si yo desciendo, se puede dar a entender que terminé de hablar, como lo que dice ahora, que terminé de hablar. En cambio, si yo digo que terminé de hablar y quedo como así, la gente va a quedar así prestando oído, ¿ya? Entonces, uno puede generar una progresión y avance discursivo por medio de la secuenciación de tonos algo ascendente al final de cada enunciado, ¿ya? Lo otro son los acentos focales o de énfasis. Esos acentos focales o de énfasis son movimientos tonales que uno los relaciona con un foco informativo. Entonces, si yo voy a decir que el gato se cayó del árbol, ¿ya? Sintácticamente yo podría dar vuelta el enunciado si quiero focalizar árbol, ¿no es cierto? Del árbol se cayó el gato, diciendo la misma entonación. En cambio, si lo estoy verbalizando y si estoy ocupando la prosodia, yo puedo decir, el gato se cayó del árbol, o puedo decir, el gato se cayó del árbol. Entonces, va a depender qué foco, sin dar vuelta el enunciado, dónde quiero poner el foco y ahí voy a enfatizar. Por ejemplo, cuando la gente escribe un chat, a veces hay una palabra dentro del enunciado o dos palabras que pueden ser en el fondo una sola palabra fónica dentro del enunciado que la gente la escribe con mayúsculas. Generalmente es porque si uno está leyéndolo con una prosodia incorporada, ¿no es cierto? Con nuestra prosodia nos marcan el foco. Eso es focalizar, ¿ya? Y generalmente esa focalización es más de entonación, ¿ya? Tiene que ver más con ese aspecto. También hay estrategias apelativas, ¿ya? O sea, uno puede decir, no sé si lo sabían, pero tal cosa. Y uno puede decir, no sé si lo sabían, pero, y ese no sabían, como generar un énfasis de tono, de variación de tono, al final, antes de que uno dé una información importante, genera que el público, ¿verdad?, reaccione y crea por un momento que lo están interpelando y que casi tiene que dar una respuesta, pero uno sigue. Esas son estrategias apelativas, que en el fondo no son preguntas directas, uno no espera que el público le responda, pero en un momento tiene como una intención de estar apelando, ¿ya? Más que estar a cada momento diciendo me escuchan, me entienden, uno puede generar estrategias apelativas con movimientos de tono para ver si efectivamente el público te está poniendo atención y también para enganchar y conectar con el público y el público hace como un reseteo, o sea, se siente apelado y vuelve, si alguien está distraído, vuelve a conectar. Por eso se llaman estrategias apelativas, ¿ya? Una vez se puede concluir y dice, por eso creemos que los pueblos originarios es muy importante que hoy en día los demos a conocer. ¿No creen ustedes? Y terminar con ¿no creen ustedes? Deja una expectación y una estrategia apelativa porque da pie. Si vas a hacer una ronda de preguntas para activar inmediatamente las ganas de la gente de que opine, o tú puedes decir, bueno, yo creo que sí. Y cerrar, pero cerrar sabiendo que en la mente, en el cerebro de las otras personas, de los interlocutores, hubo una instancia en que se sintieron apelados y que probablemente elaboraron
algún tipo de reflexión, de respuesta, que por tiempo a veces no se puede dar para que todos realmente participen. Pero hay estrategias apelativas como esas que ayudan mucho a también permitir que el oyente esté activo, que la escucha de tus interlocutores o de tu audiencia sea activa. ¿Ya? Nunca descuidar la audiencia, y siempre que uno planifica discurso oral, ya sea dialógico, monológico, del género que sea, tener súper claro que nosotros también somos responsables de la escucha activa que puedan tener los interlocutores o la audiencia, ¿ya? En tercer lugar, y último, efecto discursivo, perdón, efecto de la entonación, está esta entonación parentética, ¿ya? La parentética y la suspendida. Son dos estrategias. La parentética tiene que ver con expresar información irrelevante o tangencial. Para eso lo que se hace es que se baja el volumen de la voz y también se bajan los tonos. Entonces, eso equivale a un paréntesis, la marca ortográfica, ¿ya? En la escritura es el paréntesis. Entonces, cuando uno está escribiendo, ¿no es cierto?, y pone algo que es un poco irrelevante, pero que como que tiene que ir ahí y es tangencial, lo mete en un paréntesis. Entonces, si uno está diciendo, y cuando me fui con ellos, pasó que nos caímos al, no sé, fue cuando nos caímos a la piscina. Y cuando fui con ellos, estábamos de vacaciones, fue cuando nos caímos a la piscina. Ese estábamos de vacaciones es como bajar un poco el tono y bajar también un poco el volumen de la voz, que sea audible, pero que se diga en un tempo de habla un poquitito más rápido, ¿ya? Pero que se entienda. Eso equivale a una expresión parentética. Y así no decimos paréntesis, tal cosa, paréntesis, que es como lo que uno hace cuando lee, ¿ya? Textual. Y bueno, la suspendida es dejar efectivamente la curva sin inflexión, ¿ya? Muchas veces eso se hace o para generar suspenso, o sea, lo que les voy a contar es algo súper importante, es algo súper importante, ¿ya? O sea, yo hago una especie de suspensión que marca una pausa de suspenso, ¿no es cierto? En donde yo después termino el enunciado, ¿ya? Y otra cosa es cuando la gente queda en suspenso, queda en una curva suspendida. Y eso se presta cuando no está, cuando uno no la está tomando como un mecanismo prosódico. Si yo hablo y dejo un enunciado suspendido en situación de que para mí no es un mecanismo, sino que se me pasó, el público se desorienta mucho, porque uno puede decir, y eso fue lo que descubrimos, eso fue lo que descubrimos. Entonces él tiene que corroborar que está terminando. Si queda en suspensión, la gente va a creer que algo sigue, ¿ya? Entonces la suspensión es para manejarla como un mecanismo prosódico, como todas las otras curvas o tipos de núcleos de movimiento. Y eso también es bueno enseñarlo a los estudiantes. Basta con decirles que cada vez que quieran, que van a terminar y cerrar un discurso oral, una presentación oral, lo que sea, ellos tienen que bajar drásticamente la curva. Drásticamente la curva. No, no decir drásticamente la curva, eso es como que yo voy a seguir hablando. Entonces, si no hacen eso, es cuando se recurre a palabras como, a cierres como, y eso era todo, no, nada más. Ahí terminamos, ¿no es cierto? Hay que recurrir como a unos cierres así medio, como que no funciona, como que la audiencia no entendió que esto se estaba terminando. Esa no es la gracia. La gracia es que la audiencia pueda, solo por un efecto tonal, porque es oral lo que se está escuchando, entender que se cerró. ¿Ya? Eso es otro dato importante. Algo muy relevante que vamos a mirar ahora
es la coherencia y cohesión del discurso oral. La coherencia y la cohesión del discurso oral, que ya hemos hablado mucho de esto, pero para poder como bajarla al tema de la entonación, vamos a poder comprenderla siempre y cuando nosotros entendamos que existen diferentes funciones de la entonación, ¿ya? Es algo que es muy importante conocer, ¿ya? Es muy importante conocer y saber. O sea, está la función focalizadora, está la función cohesiva, está la función modalizadora y está la función estilística. Entonces, de estas funciones va a depender cuando yo evalúo entonaciones desde dentro del criterio de registro, porque lo considero como marcas lingüísticas que aportan discursivamente, y cuando yo voy a evaluar ciertas entonaciones o ciertos tipos de funciones entonativas que son más bien paralingüísticas. Entonces, estas no son excluyentes. La idea es que todas estén integradas en el discurso. Uno genera muchas funciones entonativas a lo largo de un discurso ya más o menos extenso, ¿ya? Entonces, es bueno también saber que cuando yo preparo mi discurso para que sea oralizado, voy a activar estas funciones. ¿Y con qué estrategias? ¿Ya? La función focalizadora yo la expliqué un poco antes con los efectos discursivos, por eso decía que los mecanismos no son excluyentes, porque en el fondo ese mecanismo activa la función, ¿ya? Los mecanismos discursivos van a activar una función focalizadora, por ejemplo. Y la función focalizadora es esa marca de prominencia e intensidad que uno le va a dar a ciertas estructuras gramaticales para resaltarlas, pero desde una perspectiva de querer decir que ese es el foco informativo, ¿no es cierto? Ese es el foco informativo, eso es lo relevante, ¿ya? Por otro lado, está la función cohesiva. La función cohesiva tiene que ver con cómo agrupamos los elementos dentro de la cadena hablada y cómo se modela la sintaxis oral. Entonces, por más que yo tenga una pauta escrita, un guión de lo que voy a hacer, yo sé que al momento de la performance, si va a ser oral verdaderamente, no puedo leerlo, ¿ya? Y como uno no lo puede leer, lo tiene que decir, lo tiene que decir. Y al decirlo, la estructura va a variar toda vez que lo volvamos a repetir, a no ser que estemos en una obra de teatro y nos aprendamos un parlamento de memoria, y que eso es otra cosa, ¿ya? Y ahí funcionan otras expresiones y nos preparamos de otra manera, pero acá estamos pensando en que la persona va a modelar y va a preparar y planificar un texto oral, ¿ya? Absolutamente oral. Entonces, podemos tener una ayuda a memoria, podemos tener el diseño de la planificación del texto, pero claramente eso va a ir variando. Y cuando uno va hablando, ¿no es cierto? Como va a tener siempre va a tener un grado de espontaneidad, aunque ya lo hayamos planificado, porque nos tenemos que desenvolver espontáneamente cuando estamos realizando la performance, sobre todo si es formal, porque se tiene que notar que la preparamos bien. Entonces, es súper importante, ¿verdad? Cómo vamos a ir agrupando y modelando la sintaxis oral. O sea, en la pauta de planificación, tener claro cuándo voy a parar, cuándo voy a hacer una pausa larga, que se note que cambié de tema y no necesariamente tenga que decir cambio de tema, no puedo decir punto aparte, pero que equivale a eso, ¿no es cierto? Manejarme con la cantidad de aire para poder agrupar ciertos enunciados y saber hasta dónde voy a llegar hablando, cuál es la estructura sintáctica que tengo oral, ¿verdad? Para poder decirla. Entonces, todo eso tiene que ver con una buena planificación del texto, ¿ya? Por otro lado, está la función modalizadora, que esto tiene que ver directamente con el efecto modal, ¿ya? Que había explicado anteriormente. Entonces son marcas en los segmentos. La función modalizadora son marcas en los segmentos por contraste, por énfasis, por cambio de foco. Por contraste, por ejemplo, cuando uno dice eh, fue el papá, no la mamá,
En la mamá, nosotros cargamos la intensidad y hacemos un movimiento tonal para contrastar y reforzar que no fue la mamá, que fue el papá, ¿ya? Entonces si uno dice, ¿quién lo vino a, quién lo ayudó a preparar esta tarea? No fue el papá, fue la mamá. Uno no está generando una función, está informando, pero no está generando ninguna función modalizadora. En cambio, si yo lo quiero decir de un modo en donde voy a generar un contraste de énfasis, yo digo, no fue el papá, fue la mamá. ¿Ya? Entonces hago ahí un contraste entre papá y mamá. Por ejemplo, vino ella, no él. ¿Ya? Eh, no, preferimos quedarnos aquí, no en la sala. Y hay gente que refuerza el opuesto, el contraste, y ese contraste se genera con un cambio de tono entre un léxico y el otro. ¿Ya? Los énfasis son prominencias máximas, ¿ya? Uno puede ser enfático con muchas estructuras, generalmente con sustantivos, ¿no es cierto? Y verbos, estructuras que tienen contenido de referencia de significado referencial, ¿ya? Éramos 5 las personas que pudimos entrar en ese vehículo. Fuimos 5 las personas que pudimos hacer tal cosa, ¿ya? El auto estaba muy mal estacionado, ¿ya? El auto estaba muy mal estacionado. Entonces, además de cambiar el foco, yo genero un énfasis. Por eso les digo que no son excluyentes. En la medida que uno más puede integrar diferentes funciones con la entonación y tener mayores mecanismos para poder activar estas funciones, nos vamos a poder expresar de una manera muy versátil y muy clara, y vamos a poder también generar una aceptación de qué bien narra esta persona como que te capta cuando está hablando, porque nosotros en el fondo lo que hacemos es mantener la expectación y mantener la captación de nuestra audiencia mediante las prosodias cuando estamos hablando. No es solamente la voz, no es solamente la voz, no es solamente decir, oh, es que tiene tan linda voz que la escucharía todo el día. También tiene que haber una combinación entre tener a lo mejor buena voz, no sé lo que es linda voz y fea voz, porque en realidad eso es muy subjetivo, pero lo que sí es objetivo es que uno diga, ¿sabes qué? Secuencia tan bien la oralidad o tiene un manejo tan bueno de las estrategias, de los mecanismos prosódicos, que entona súper bien y se le entiende todo lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, hay una capacidad importante. Por eso la última función que está documentada, que se puede activar, es por supuesto la estilística. Y la función estilística es la que tiene marcas, es la que marca funciones extralingüísticas. Recién esa. Todas las otras funciones son plenamente lingüísticas, por lo tanto, cuando tengamos una autoevaluación, si vamos a evaluar la entonación, la vamos a tener dentro de la categoría de los mecanismos lingüísticos. Y vamos a poder evaluar si usó función focalizadora, al menos cohesiva, modalizadora, ahí vamos a ver qué criterio. Y en los paraverbales vamos a poner función estilística de la entonación. ¿Ya? Hoy día no vamos a ver pautas de evaluación todavía, pero el próximo lunes sí, ¿ya? Y también va a haber una cápsula como esta, en donde les voy a contar sobre las problemáticas de la evaluación y voy a mostrarles cómo podemos hacer estas diferencias y maximizar y saber qué criterios y qué podemos evaluar en la oralidad, que no sea solamente pronunciación, si miro a la audiencia, eso es importante, pero meternos con estas cuestiones que son lingüísticas y que son netamente herramientas y mecanismos para maximizar nuestra experiencia oral, ¿ya? En la función estilística, las marcas de función extralingüística son todas las que tienen que ver con aquello que no necesariamente informa algo que esté dentro del discurso, sino que puede informar tal vez que no estás muy... cuestiones más de tipo de sentimiento, ¿ya? Uno dice, oh, ya está enfatizando y todo, pero
se notó mucho que estaba nerviosa, se notó mucho que dentro de la entonación había como una cadencia permanente y parece que está un poco triste o no lo preparó bien. O sea, hay unas funciones estilísticas, emocionarse con la entonación, eh, enojarse con la entonación o a lo mejor elevar un poco la voz, bajarla, generar un poco de ira, entender que la persona está un poco enojada o que no fue demasiado, eh, no manejó muy bien el volumen de voz y eso hizo que se sintiera un poco así como que estaba obligada a hablar o lo que sea. Todas esas son marcas estilísticas extralingüísticas que tienen que ver con lo estético, ¿ya? Por lo tanto, esa parte es extralingüística. Esas son marcas de función extralingüística. Todo lo demás tiene que ver con lo meramente lingüístico. Para cerrar esta cápsula, les quiero leer parte de Aspectos de la entonación española, viejos y nuevos enfoques, de Antonio Hidalgo, en donde simplemente el primer parrafín, en donde él nos explica la entonación lingüística, ¿ya? Entonces, él nos dice lo siguiente. Asistimos al empleo convencional de un tonema ascendente que representa simbólicamente el requerimiento de una respuesta por parte del oyente. Esta es sin duda una entonación sistemática, ya que desarrolla un comportamiento distintivo y opositivo. La interrogación absoluta se opone en español general a la aseveración completa neutra, que representa un tonema final descendente. Es decir, ambos gestos prosódicos, subir, bajar, forman en sentido estricto un sistema. Este representa, por tanto, un uso lingüístico de la entonación, ¿ya? Me gustaría que leyeran un poco a Antonio Hidalgo. Hay un texto que lo tiene específicamente, habla de la entonación como un elemento lingüístico para enseñanza de lengua, ¿ya? Así que les voy a proporcionar el capítulo, ¿ya? Y además es más actual que esta edición. Y bueno, espero que les haya servido. Ahora, a hacerme preguntas si es que algo no les quedó claro, a repasar estos aspectos y a pensar cómo cada una de sus ideas, ¿verdad?, de futuras secuencias de la oralidad, podrían pensarse y podrían empezar a tener estos componentes y solicitárselo a los estudiantes. Les dejé también otro material en archivos para que puedan descargar y para que puedan ver también ya cómo sería un esquema de planificación del texto oral. Que esté muy bien y espero que podamos tener una clase con bastante progresión y podamos el segundo módulo estar ya como escribiendo nuestra presecuencia, ¿ya? Así que saludo para todos los grupos y espero que hayan entendido bien qué significa que la entonación sea lingüística y cuáles son las estrategias que podemos manejar prosódicas para poder activar en el fondo estos efectos discursivos y estas funciones de la entonación. Todas las que son lingüísticas y aquella que tiene que ver con el aspecto extralingüístico.